Esta es la primera de otras tantas sesiones que dedicaremos al estudio y comentario de la Sagrada Familia de Marx y Engels. Si quieren acompañarnos en vivo para participar, hacernos preguntas o simplemente para dialogar, los invitamos a que se inscriban en el link que vamos a dejar en la descripción. Las sesiones serán cada semana, los lunes de 5 a 7 de la tarde, más o menos, ¿no? Y tenemos planeado que sean entre 8 y 10 sesiones en total, dependiendo de con qué velocidad vayamos avanzando. Esperamos que les interese y sin mayor preámbulo, comenzamos. Bueno, pues me presento, yo soy Yankel Peralta. Esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política, y como ya les dije en el inicio, esta es la primera sesión introductoria contextual de la Sagrada Familia de Marx y Engels, y del otro lado me acompaña mi querido Pablo Valle. Hola a todos, yo soy Pablo y pues también agradecerles su presencia aquí en este primer episodio, primera sesión de discusión sobre la Sagrada Familia, que será, bueno, abordaremos como introducción al texto, a la historia del manuscrito, y también, como siempre, invitarlos a que se suscriban, dejen comentarios, se unan a estas sesiones de seminario, a estas sesiones de curso, y compartan, como siempre, este contenido en todos lados en donde lo encuentren, y nos sigan en redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube o donde sea. También una invitación rápida a que si ya están aquí y si les interesan este tipo de temas, se den una vuelta por todos los videos que tenemos acerca de las teorías de la plusvalía, conocido como el cuarto tomo del Capital, el tomo que se editó mucho después de la publicación de los primeros 3 tomos, y que justamente acabamos de terminar de grabar el último episodio de la sección referente al trabajo productivo e improductivo, y que continuaremos abordando en el futuro hasta esperemos acabarlo, ¿no? Entonces, vayan a darse una vuelta por ahí, vean esas sesiones, comenten también, únanse a esa discusión si es de su interés, y vean también todos los episodios de Parelio, que estoy seguro que serán también mucho de su interés. Bueno, esta primera sesión va a constituir únicamente una introducción, ¿no?, al texto que vamos a trabajar, y será en esa medida bastante breve. La Sagrada Familia fue escrita por Marx y Engels en 1844 como respuesta, ¿no?, a una crítica que Bruno Bauer lanzara, y Bruno Bauer y los Libres de Berlín, ¿no?, lanzaran meses antes a ambos, ¿no?, en su Allgemeine Literaturzeitung. Bruno Bauer y Marx, ¿no?, se conocieron en la Universidad de Berlín por ahí de 1837, ¿no?, en el momento en que Marx abandonó la carrera de Derecho para estudiar filosofía, inmediatamente después de la muerte de su padre, ¿no? Y fue en Berlín donde Marx conoció a los grupos estudiantiles que se habían formado con Hegel, ¿no? Aunque Marx mismo nunca conoció personalmente a Hegel. Hegel había muerto 4 años antes, ¿no?, en el 33 o en el 31, no me acuerdo. Una agrupación estudiantil en particular, ¿no?, los jóvenes hegelianos, fue la que atrajo más a Marx, no solo por su hegelianismo, sino por su carácter pues bohemio, ¿no?, y revolucionario. Y no eran, por supuesto, una agrupación académica, ¿no?, sino era un grupo estudiantil extracurricular, podríamos decirlo. Ya el hecho de que se llamasen jóvenes, ¿no?, hacía alusión al radicalismo político, ¿no? Su biógrafo, Jonathan Sperber, aquí tenemos su biografía, se llama Karl Marx, una vida decimonónica, si no recuerdo mal el título. Bueno, él tiene una observación muy precisa de lo que en este contexto quería decir joven, ¿no? Se las voy a leer en la página 74-75 de la biografía. Dice Sperber: el término joven se introdujo en el vocabulario político europeo después de la Revolución Francesa de 1830 y apuntaba a un cambio generacional en el radicalismo político y los individuos que lo apoyaban,
que dejaba atrás las nostalgias de los días gloriosos de la Revolución Francesa del 89, de 1789, y abrigaba pretensiones de cambio con visión de futuro. Los pioneros en esta transformación, fueron los miembros de la sociedad secreta La Joven Italia, fundada por el revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, el líder más destacado del radicalismo democrático y republicano, no solo en la península italiana, sino en todo el continente. Más próximo a Centro Europa era el movimiento literario La Joven Alemania, cuyo miembro más conocido era el poeta Heinrich Heine. Hasta ahí Sperber. Bueno, sin entrar en mayores pormenores, ¿no?, sobre el desarrollo y la diversificación del joven hegelianismo, bastaría con indicar que su texto fundador fue la Nueva Vida de Jesús, ¿no?, un texto de David Friedrich Strauss, que fue un libro donde Strauss criticaba la lectura literalista y supersticiosa de las escrituras para enfatizar que se trataba de proyecciones míticas, ¿no?, de las proyecciones míticas de las esperanzas del pueblo judío en la Palestina romana. Contra ese texto, ¿no?, Bruno Bauer contestó criticando que Strauss minusvaloraba la función que la fe religiosa tenía en la formación de la autoconciencia humana. Bruno Bauer, por supuesto, desde un punto de vista hegeliano, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la misión del joven hegelianismo se definió no tanto como un rechazo de la fe en primera instancia, sino como su trascendencia, ¿no?, como una revolución de la conciencia que permitiera llegar al ser humano, o más bien liberarlo de su sujeción a las instituciones político-religiosas conservadoras y reaccionarias de la restauración alemana. Entonces no es por supuesto extraño ni sorprendente que de todos modos los acusasen de ateísmo, ¿no?, sobre todo después de la muerte de Karl von Altenstein, ¿no?, que a la sazón fue ministro de Asuntos Religiosos y Administrativos y que fue funcionario influenciado por Hegel, ¿no? Tan pronto como ascendió Federico Guillermo IV, la política educativa y religiosa se volvió contraria al hegelianismo. De ahí en parte la radicalización del movimiento hacia la izquierda e incluso hacia el izquierdismo abiertamente ateo, ¿no?, y republicano, que no necesariamente socialista. Eso es importante enfatizarlo. Aquí ser republicano era radical porque estaba en contra de la monarquía prusiana, pues, ¿no? Entonces ya de entrada eso era un gesto de radicalismo. Bauer, quien era 8 o 9 años mayor que Marx, fue profesor de teología en la Universidad de Berlín y entiendo que Marx cursó o por lo menos asistió, no sé si inscrito o matriculado, pues, pero asistió a sus clases sobre el libro de Isaías, y por esa vía Marx se convirtió en el protegido de Bauer, ¿no?, al punto de que Bauer lo presionó para que terminara su tesis doctoral, ¿no?, la de, ¿cómo se llama?, la diferencia entre los sistemas de... La filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. E incluso Bauer, pues, apoyó a Marx para que concursara por una cátedra en la Universidad de Bonn, ¿no?, a donde Bauer emigró, ¿no?, entiendo que por ahí de 1840. Bauer y Marx publicaron un texto colaborativo juntos, que era un texto relativo a la filosofía hegeliana del arte y de la religión, ¿no?, y entiendo que en ese texto se trataba de una crítica del esteticismo romántico. Y se dice, pero eso es un mito, ¿no?, que entiendo que está ya desestimado, ¿no? Uno de los que lo desestima es el biógrafo de Bruno Bauer, que se llama Svi Rosen, en un libro que se llama Bruno Bauer y Karl Marx, ¿no?, la influencia de Bruno Bauer en el pensamiento de Marx. Se dice que entre ellos dos escribieron un libro que, bueno, este es el mito, ¿no?, que se llama La trompeta del juicio final, ¿no?, que es un texto satírico de Bauer, que se supone que Bauer es un alegato en contra de Hegel, donde Bauer personifica a un autor reaccionario, ¿no?, que acusa a Hegel de ateísmo y de republicanismo, no sé, algo así. Y entonces se dice que ese texto estaba planeado que Marx tuviera una colaboración, ¿no?, en el libro, pero finalmente creo que está desmentido. O sea, Marx no colaboró en ese libro, colaboró en cambio en el libro sobre filosofía de la religión. Entonces, con el ascenso de Guillermo IV se incrementó la intolerancia al hegelianismo de izquierdas, y esa misma intolerancia provocó el despido de Bauer de la Universidad de Bonn bajo la acusación de ateísmo. Esta carrera académica frustrada, ¿no?, será el destino de todos los jóvenes hegelianos, ¿no?, incluido Marx y también Feuerbach, ¿no?, también famosamente Feuerbach, que acabó Feuerbach en el exilio. Como todos ellos, Marx también comenzará a trabajar de escritor freelancero, diríamos, ¿no?,
y en ese terreno es que comenzarán sus fricciones con Bauer. Entonces cuando Marx comienza a trabajar en la Gaceta Renana, por ahí del 1841, entiendo, primero como colaborador y luego como editor, Marx comienza a ver con recelo al radicalismo del joven hegelianismo, en específico al grupo de los libres de Berlín, ¿no? Del grupo que lideraba Bauer, entre los que creo que se encontraba Engels, ¿no? Eso no estoy seguro. Pero, de hecho, sí, ahorita más adelante, si hay oportunidad, quisiera mencionar algunos de los miembros que conformaban el grupo. Ok. Lo que le molestaba a Marx, ¿no? Era el estilo golpeado y burdo, digamos, ¿no? Ponía la Gaceta Renana en una posición, digamos, vulnerable entre los censores del Estado, pues, ¿no? Y por supuesto no es que a Marx no le gustase la polémica, ¿no? O que no fuese combativo, sino que resentía que la tosca actitud de los libres de Berlín atrajera problemas gratuitos. Entonces, de los artículos de los libres, cuando Marx todavía no era editor, Marx expresaba en estos términos, ¿no? Se los voy a leer. En relación con los artículos de los libres decía que eran espuma de cerveza colmada de agitación global, pero vacía de pensamiento, de forma descuidada, impregnada de cierto ateísmo y comunismo que los caballeros no han estudiado nunca, ¿no? Pero las verdaderas fricciones, ¿no?, empezaron cuando Marx, ya como editor, rechazó la publicación de varios de los miembros de los libres, entre ellos, por cierto, de Max Stirner, ¿no? Aquí tengo la carta en la que explica Marx por qué lo rechazó. Cosa que estoy utilizando fuentes impresas, ¿no? Díganle no a ChatGPT. No es cierto, yo lo utilizo, pues, pero para consultas al aire, ¿no? Bueno, luego les explico mi posición al respecto. Ya habrá tiempo de desaguar ese tipo de opiniones en un episodio de Parelio Podcast. Pero bueno, mientras tanto entérense que estoy utilizando referencias reales. Dice Marx en relación con el rechazo de los artículos. Dice, anuncia a los jóvenes hegelianos berlineses que consideraba que la introducción ocasional de dogmas comunistas y socialistas, una nueva perspectiva sobre el mundo en los textos de crítica teatral, era inadecuada e incluso inmoral, y que el comunismo requería un análisis totalmente distinto y más profundo si es que la cuestión debía abordarse de algún modo. Entonces expresé el deseo de que la crítica de la religión partiera de la situación política y no tanto que la situación política se criticara por la religión. De que cuando se hablaba de filosofía se comerciara menos con bienes producidos por la empresa del ateísmo en lugar de acercar a la gente al contenido de la filosofía. Entonces un poco aquí lo que expresa Marx aquí es que los libres de Berlín se concentraban demasiado en la crítica religiosa sin prestar suficiente atención a las relaciones políticas y económicas, ¿no? Entonces Marx, ¿no? Bueno, obviamente los libres tiraron pestes de Marx, ¿no? Y Marx le pidió a Bauer que aclimatara a su gente, ¿no? Pero Bauer escribió en respuesta una carta donde expresaba su respaldo a los libres, ¿no? Y fue aquí donde empezó propiamente la tiradera, ¿no?, podríamos decir. Además de la polémica teórica entre Bauer y Marx en la cuestión judía, ¿no? Bauer y los suyos, como ya mencioné, escribieron una serie de diatribas en la Allgemeine Literaturzeitung, ¿no? La crítica de Bauer era básicamente una crítica aristocrática de izquierdas, ¿no?, contra las masas y el proletariado. Puede sonar raro que uno diga crítica aristocrática de izquierdas, pero créanme que eso existe hoy mismo. Hay una aristocracia de izquierdas. Más común de lo que uno podría pensar, de hecho. Bueno, era una crítica aristocrática de izquierdas contra las masas y el proletariado y contra las ideas comunistas que habían sido recientemente adoptadas por Marx, ¿no? Por Marx, perdón. Pero también era una defensa de la crítica como instrumento de la transformación social. El resentimiento, bueno, porque un poco lo que Bauer defendía era la prelación que tenía la crítica de la conciencia para efectos de la transformación social, ¿no? Y Marx, al contrario, defendía que lo que era más importante era la crítica de las condiciones político-sociales para después transformar la conciencia. Entonces, digamos, estaban en sentidos opuestos, ¿no? El resentimiento de Bauer se debía, eso parece ser, ¿no? El problema es, eso dice su biógrafo, a la pasividad de las masas ante el cierre de periódicos políticos radicales, ¿no? Y el tono de esta crítica puede apreciarse en un pasaje de la cuestión judía de Bauer. Dice Bauer, es en las masas donde debemos buscar el verdadero enemigo del espíritu. Todos los grandes proyectos de la historia hasta ahora han fracasado de antemano y no han logrado un éxito real debido a que las masas han mostrado interés en ello.
o bien tuvieron un final decepcionante porque la idea discutida en su marco se contentó con una concepción superficial, asegurándose así el apoyo de las masas. Es decir, las grandes ideas, los grandes proyectos sociales, etcétera, han fracasado porque se han vulgarizado a manos de las masas, porque las masas se anexan y todo lo arruinan, ¿no? Entonces, a este respecto, Zvi Rosen, ¿no?, que es el biógrafo que les estoy mencionando, dice Rosen: a diferencia de Marx, quien enfatizó el carácter opositor y revolucionario de la clase obrera, Bauer no duda que las masas siempre buscan su propio beneficio y que su concepción está determinada en última instancia por los ingresos. Esto hemos tenido una discusión. Yo no le veo ningún problema que las masas definan sus intereses por definan su política por sus intereses, pero bueno, es otra historia. Bauer se anticipa. Esta parte es importante porque yo creo que tiene razón aquí el Zvi Rosen, ¿no? Dice: Bauer se anticipó a Herbert Marcuse y su teoría del hombre unidimensional, propenso a la manipulación del establishment, tras haberse adaptado a las condiciones de la sociedad capitalista cuando escribió, y cita a Bauer otra vez, dice: la competencia conduce a la concentración unilateral del capital y las masas que no reconocen ningún valor supremo salvo su propia existencia sensual, dudarán en someterse al capital y a su dominio si éste les promete empleo y vida. Hasta ahí Bauer. Y continúa Rosen. Dice: las masas son incapaces de comprender su propia situación en el mundo y se aferran a prejuicios. Por esta razón, no son los pensadores con un enfoque filosófico puro e ideas abstractas quienes tienen la oportunidad de ganarse a su favor a las masas, ¿no?, la condición previa para la asimilación de sus ideas en este entorno cultural, sino los que tienen esa posibilidad son quienes difunden ideas simplistas, ¿no?, demagogos, etc. Un poco este punto de vista prefigura, creo yo, ¿no?, el enfoque que va a tener la teoría crítica respecto de la susceptibilidad de las masas al fascismo, a los demagogos fascistas, a la industria cultural, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia a la que volveremos quizá al final, si hay oportunidad. Bueno, hay que decir, ¿no?, que para cuando Marx y Engels, cuando escriben La Sagrada Familia se acababan de conocer, o sea, tenían muy poco tiempo de conocerse. Cuando responden en La Sagrada Familia, Marx ya trabajaba en los anales franco-alemanes, si no me equivoco. Esto es importante porque hasta este punto, o más bien es hasta este punto que Marx adopta una postura abiertamente comunista, postura que antes etiquetaba o la rechazaba pues vehementemente, ¿no? En el mismo biógrafo, aquí en la página 109, cita un pasaje muy interesante de Marx. Marx era más republicano, pues, ¿no? Tenía ideas más republicanas, liberales incluso, antes que comunistas. Incluso hay pasajes donde podría decirse que era anticomunista, aunque la noción de comunismo que tenía era como la del comunismo vulgar, ¿no? Entonces, dice Sperber: la Gaceta Renana, según Marx, no reconocería al comunismo ninguna realidad teórica, ni mucho menos ningún intento ya está deshojada, de realización práctica, perdón. Dice: la teoría aseguraba un pronóstico mucho más siniestro que la práctica. La ejecución intelectual de las ideas comunistas sería el auténtico peligro. Ahí son palabras de Marx. Porque tales ideas podrían, cita Marx otra vez, vencer nuestra inteligencia, conquistar nuestros sentimientos. Hasta ahí Marx. Para abordar aquel peligro, proponía un análisis detenido de las obras de comunistas destacados con el fin de dedicarse a una crítica fundamental de sus ideas. En cambio, cita a Marx otra vez: a los intentos prácticos de introducir el comunismo, incluso masivos, se puede responder con cañones, dice Marx. Hasta ahí Marx. Y aquí Sperber comenta sorprendido, dice: el mismo hombre que escribiría apenas 5 años después del Manifiesto Comunista defendía el uso del ejército para reprimir una revuelta de los trabajadores comunistas. En fin, entonces estábamos comentando en el último episodio de teoría sobre la plusvalía que se puede ver con la revisión de las obras de Marx la evolución de su pensamiento. O sea, que no nació Marx siendo Marx, ¿no?, sino que puede apreciarse la variación, ¿no?, en el cambio de sus apreciaciones conceptuales y políticas, ¿no?, en este caso. Parece pues, ¿no?, como si su conversión al comunismo hubiese tenido que ver con su exilio parisino, ¿no?,
y con su intento, y esto es la ironía, ¿no? Con su intento de criticar a los comunistas y socialistas franceses. Entonces un poco, aunque de todas formas los critica, parece que ese contacto no lo dejó sin una transformación interna, ¿no? Sin embargo, se puede sospechar que ya desde su estancia en Colonia, que fue en 1842, ¿no? Pudo haber tenido contacto con ideas comunistas y socialistas, ¿no? Esto por no mencionar que su maestro hegeliano de juventud, que fue Edward Gans, ¿no? Que es un personaje muy importante en su formación, era afín a ideas comunistas, socialistas, entiendo, ¿no? De hecho, le da clases de lógica en la Universidad de Berlín. Ajá. Según entiendo, toma 2 cursos de lógica con Gans, que era el alumno preferido de Hegel, ¿no? Sí. Y bueno, es en este contexto, o más bien este es el contexto, pues, ¿no? Del pleito que vamos a estudiar en las próximas semanas. Cabe mencionar, ¿no? Que a pesar de este pleito, de este desencuentro entre Bauer y Marx, el biógrafo de Bauer dice que se volvieron a encontrar 10 años después, ¿no? En los 50 y tantos, ¿no? Digamos como por ahí antes de que empezara la redacción de los Grundrisse, por ahí, Bruno Bauer y Marx, y digamos ya con el ánimo más calmado, ¿no? Y volvieron a retomar temas hegelianos y demás, temas que parece ser que Marx ya había, con los que se había distanciado, pero el punto del biógrafo de Bauer es que él dice que este retorno de Bauer a la vida de Marx y este retomar pues la discusión sobre Hegel es lo que hizo que Marx volviera a Hegel en los Grundrisse y en el Capital. Entonces que ahí la influencia de Bauer no es menor, pues, ¿no? Ahora tampoco hay un pleito, ¿no? Aquí entre quién fue más influyente en la vida de Marx, si Bauer o Feuerbach, ¿no? Si él era un Feuerbachiano o era un Bauerbachiano, no sé cómo se diga, Baueriano, perdón, un Baueriano. Yo creo que es un poco un pleito un poco improductivo, por decirlo así, en el sentido de que por ejemplo, aquí en la Sagrada Familia podría parecer que hay pasajes donde él defiende a Feuerbach, ¿no? Pero también hay pasajes otros donde él lo critica mucho. Entonces, el biógrafo de Bauer defiende la influencia preeminente de Bauer sobre Feuerbach, ¿no? Pero también hay otros investigadores, por ejemplo, el que ya hemos mencionado en otros episodios a propósito de otra cosa, Santiago Castro Gómez quiere enfatizar la influencia de Feuerbach en Marx, un poco para decir que como Feuerbach era, la postura de Feuerbach era una teología invertida en un antropocentrismo radical. Lo que quiere forzar Castro Gómez es que la defensa del proletariado como clase revolucionaria de alguna forma trae esa tradición teológica que, ¿cómo se llama? Mesiánica, pues, ¿no? Sí. En la cual el proletariado es como el que tiene la gran misión de emancipar a la humanidad, etc. Yo creo que las dos lecturas son muy forzadas. Si uno conoce la vanidad intelectual, uno se puede imaginar perfectamente que en un punto, solamente para atacar a Bauer, Marx defendiera a Feuerbach y luego terminara por mandar a los dos a carambas, solamente para establecer que su punto de vista es el bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo apostaría más por eso. Esto no quiere decir que no tuviera ninguna influencia. Lo que quiero decir es que no se trata de que Marx fuera un baueriano, ¿no? O un feuerbachiano, pues, ¿no? Así como si se tratara de una doctrina que él simplemente estuviera siguiendo, ¿no? Bueno, eso es el contexto de la discusión de la Sagrada Familia. Sé que Pablo tiene muchas cosas que decir, entonces te cedo el micrófono. Muchas gracias, Yankel. Número uno, excelente la introducción que presentes. La verdad es que yo creo que contextualizar esta obra es muy importante para entender por qué toma la forma que toma y por qué ataca específicamente a los autores que atacan. Ya Yankel nos mencionaba acerca de la carrera estudiantil y luego intelectual temprana de Marx, de cómo pasa de un liberalismo republicanista a un comunismo. Pero también vale la pena mencionar, únicamente para hacer hincapié en esto, que si bien Marx es la figura que más
fuertemente asociamos actualmente al comunismo, el comunismo antecede a Marx por varias décadas. El comunismo, igual que el socialismo, son emanaciones del ala izquierda de la Revolución Francesa de 1792, que tras los acontecimientos de la República Francesa, ya saben ustedes todo lo que sucede con el terror, luego el director, etcétera, etcétera, diferentes fracciones al interior de la política francesa van definiendo diferentes vías de acción y vías políticas frente al establecimiento de este nuevo régimen que se forma en Francia. Si bien los socialistas tendrían en común la preocupación por lo que se va a llamar la problemática social, las diferentes formas en que el pueblo en Francia primero, pero luego en el continente después, van a ir sufriendo las transformaciones introducidas en la política y en la sociedad europeas, que si bien se presentaban como una gran promesa emancipatoria en la Revolución Francesa, se revelan poco tiempo después como otras formas de sujeción a diferentes autoridades políticas, a el influjo de ciertas lógicas económicas que van pauperizando a ciertos sectores sociales, destruyendo las formas de subsistencia de ciertos grupos dentro del continente, etcétera, etcétera. Eso va produciendo paulatinamente que específicamente, por ejemplo, en París, se cree toda una serie de problemáticas como el suicidio, que será también abordado por Marx años después. Me parece que en la... no recuerdo en cuáles de sus revistas, él edita este texto que se llama Acerca del suicidio, que son las memorias del administrador de París justamente después de la Revolución Francesa, donde se ve el surgimiento de esta problemática como una cuestión social que atañe ahora al pueblo parisino de una manera específica. El suicidio, la pobreza, la indigencia, la prostitución, todo este tipo de problemas que aquejan a la población parisina en específico y francesa en general y luego europea más generalmente, de maneras cada vez más peculiares. No es que digamos que en el antiguo régimen no existieran estas cosas, sino que empiezan a tomar un cariz específico durante esta época, se empiezan a conocer dentro del rubro de lo que será llamada la cuestión social, frente a lo cual los socialistas se empiezan a definir políticamente como un ala política que intenta atenderlas de manera directa. Y dentro de este grupo de socialistas ya sabemos que se empezarán a definir diferentes facciones, los owenistas en Inglaterra, y en Francia específicamente los babufistas, ¿no? De François Babeuf, que será uno de los precursores de las ideas que tomarán forma dentro del movimiento comunista. Entonces, si bien el comunismo sería entendido aquí como una fracción del socialismo, el comunismo con el cual Marx se enfrenta ya en la figura de Bauer y su hermano Bruno Bauer, Edgar Bauer, Keppen y demás, será, como bien nos dijo Yankel, en opinión de Marx, una versión como vulgarizada, una versión que vendría del desconocimiento de estos autores respecto de las fuentes originales del pensamiento comunista. Son tres hermanos Bauer, ¿no? Sí, Edgar, Bruno y Egbert, que es el menor, me parece. Que justamente sería una versión que vendría más bien impulsada por una necesidad como de ser contestatarios, como de ser rebeldes frente a la sociedad de su época, como bien decía Yankel, pero que no estaría informada a bien por las fuentes originales del comunismo. Y es Marx, en su estudio de estas fuentes originales del comunismo para la crítica de este grupo de pensadores, que se terminaría convirtiendo al comunismo, ¿no? Pero también es interesante la conformación intelectual de la intelectualidad berlinesa en esta época. Si bien los jóvenes hegelianos, como dice Yankel, exceden al reducido grupo estudiantil de los libres berlineses, los libres berlineses se convertirían en un grupo pues relativamente compacto que publicarían en las revistas de unos y otros y entablarían diferentes discusiones y polémicas intelectuales entre ellos durante estos años en donde el grupo se conformaría. Y al respecto de quiénes conforman este grupo,
me gustaría traer a colación una caricatura que realiza Friedrich Engels, miembro del grupo, en 1842. Luego te la mando, Yankel, para que la puedas poner aquí en pantalla, donde están ilustrados los diferentes miembros de una manera humorística, como era Engels, que además de escritor e investigador, era también el dibujante del grupo. ¿Él dibujó la caricatura? Sí. A ver, la voy a buscar de una vez en lo que terminas de contar. Ajá. Sí. Si ustedes tienen oportunidad de buscar así como en Google caricaturas de Engels, van a encontrar que Engels era un gran ilustrador, unas caricaturas muy graciosas, y una de ellas retrata al grupo de los libres en un altercado que tal vez sucedió, tal vez no sucedió, pero ya que Yankel la ponga en pantalla, les voy a ir diciendo paso a paso quiénes conforman este grupo, ¿no? A ver, es este, ¿no? Sí, perfecto. Ahí está señalado el Marx Stirner, perfecto. Bueno, este dibujo que ustedes tienen aquí, realizado por Friedrich Engels en noviembre de 1842, retrata al grupo de intelectuales Die Freien, los libres, formados por varios de los jóvenes hegelianos, de los que formaba parte Marx, durante un altercado en la taberna que albergaba sus reuniones. A la izquierda, la primera figura que vemos, se encuentra Arnold Ruge, que nació en 1802 y murió en 1880, reaccionar alarmado ante el exabrupto de Bruno Bauer, que arremete con violencia, intentando sujetarlo. Entre ellos se encuentra el periodista Ludwig Boll y el publicista Karl Ludwig Theodor Neuberg, quienes miran con preocupación. A espaldas de Bruno, su hermano Edgar Bauer golpea la mesa furibundo, mientras el editor Otto Wigand desvía la mirada y Max Stirner fuma despreocupado un cigarrillo. El periodista Edward Meyen y un par de desconocidos observan desconcertados la escena desde el otro extremo de la mesa, y un Carl Friedrich Köppen, pasado ya de copas, se va escurriendo en su silla. La escena la completa el ministro de Cultura prusiano Johann Albert Friedrich Eichhorn, némesis de aquellos bohemios socialistas, quien los espía en la forma de una ardilla que cuelga de la pared. Y yo me imagino ahí, esto lo saqué de un texto que hablaba justamente de el grupo de los Freien, pero la redacción es mía, pero los datos los saqué del texto. Y yo me imagino que una broma, un chiste común entre ellos era decir: ay, sí, Eichhorn nos está escuchando, vean ahí la ardilla, debe ser un informador del Reich, ¿no? Entonces, al parecer, la ardilla que está ahí es la censura prusiana que los observa todo el tiempo, ¿no? Y el otro elemento que termina el cuadro es una guillotina que pende sobre la cabeza de los hermanos Bauer y de Wigand, simbolizando lo que Engels pensaba de aquellos futuros reaccionarios, porque parece ser que los hermanos Bauer y Wigand, después de su paso por el hegelianismo de izquierda, van a ir tomando matices cada vez más derechizados, cada vez más reaccionarios, al grado de que, hasta donde yo sé, Edgar se va a convertir en uno de los teóricos de la moderna teoría del terrorismo político, que luego va a pasar a la socialista de los anarquistas, con la teoría de la propaganda por el acto, ¿no? Entonces parece ser que hay aquí ya una presentimiento de Engels de hacia dónde se está moviendo la cosa, pero vemos humorísticamente representado a una guillotina diciendo: aquí están nuestros enemigos, ¿no? Y dicho sea de paso, así como Engels tal vez innovó y es el padre de los memes, si ustedes ven muchos de sus caricaturas, parecen ser en el marxismo, por lo menos. Sí, por lo menos, ¿no? También, al parecer, inventó los chistes de guillotinas, que también en el marxismo son moneda de uso cotidiano, pero bueno, ¿no? La pregunta aquí sería: ¿qué desata el altercado? Nada menos que un número de la Rheinische Zeitung, donde Karl Marx presumiblemente ha publicado una insidiosa crítica a las ideas de San Bruno, como así lo llamaba, quien la pisotea indignado. Esos papeles que están debajo de los pies de Bruno serían la Rheinische Zeitung, donde un artículo de Marx acaba de desatar la reacción furibunda.
La ruptura con los jóvenes hegelianos, a mi entender, a quienes consideraba unos superficiales con delirios de elocuencia, fue el punto de definición inicial que marcó el rumbo para el materialismo histórico de Marx y su discurso crítico de la sociedad y economía política burguesas. Las polémicas desarrolladas en la Rheinische Zeitung, la Sagrada Familia, la ideología alemana, son una rica fuente de reflexiones y crítica filosófica, pero los lectores no siempre están preparados para reconocer el espíritu jovial, sarcástico y cómico que tanto Marx como Engels se empeñaron en plasmar en sus páginas. Y yo creo que un elemento que hay que tener en mente para acercarnos a esta obra es justamente eso. Cuando Marx y Engels se conocen por primera vez y quedan enamorados por el resto de sus vidas y Bromance. deciden el bromance comunista por excelencia, y deciden escribir esta obra, originalmente la proponen como una obra satírica que conformaría una serie de pequeños escritos satíricos, cómicos y sarcásticos en contra de un grupo conformado por los hermanos Bauer y algunos otros escritores, que sería conocido como la crítica crítica. Si la revista fundada por Hegel en la Universidad de Berlín se llamaba Los Anales para la Crítica, los Bauers deciden fundar una revista que se llamara La Crítica Crítica, como para haciendo un poco de parodia y un poco de referencia a su maestro y mentor. Y en esos textos publicarían diferentes formas de crítica cultural y social de la Alemania de su época. Frente a eso, la Sagrada Familia se llamaría Crítica de la Crítica Crítica, ¿no? Entonces eso explica un poco el título y el énfasis sarcástico que estaban utilizando. Sin embargo, Marx, siendo quien era, se toma esta tarea un poco más serio de lo que se habían propuesto en un principio y de lo que Engels lo hará. Ya en la lectura de los textos lo observaremos, pero los primeros textos, que son algunos de los textos de Engels, son cortos, son graciosos, son rápidos, muy inteligentes. Engels tenía, al final de cuentas, una mente muy brillante y sagaz. Pero cuando llegamos a los textos de Marx es notorio el cambio. El tono es más serio, la extensión es más amplia, mucho más detallado y se trasluce ahí el ánimo típico de Marx con su seriedad absoluta y sentencias lapidarias. Pero intentemos tener en mente esta primera imagen del grupo de los libres, ilustrada por Engels, donde vemos la actitud también con la cual ellos van a recibir esta clase de críticas. Y entendamos que si la crítica que se está elaborando aquí es una crítica de la ideología de estas personas, del aspecto intelectual de ellos, es porque para Marx y Engels en este periodo de su definición política, separarse de estos intelectuales representa un momento necesario en su transcurso ideológico, en su transcurso teórico. Así como unos años después, lo hará Marx respecto a Proudhon, que bien decía Jankel que a pesar de que la influencia de Feuerbach y de Bauer sea importante en el desarrollo intelectual de Marx, no lo podemos ver ni como un baueriano ni como un feuerbachiano. Lo mismo podríamos decir de Proudhon, ¿no es cierto? A pesar de que Proudhon sea de increíble importancia en el desarrollo de las ideas económico-políticas de Marx, con su texto ¿Qué es la propiedad?, que como Marx deja consignado en una reseña crítica del libro, le parece uno de los libros más importantes que ha leído en los últimos años. Su ruptura con Proudhon nos hace imposible verlo como un proudhoniano. Y su definición frente al proudhonianismo después, en la Primera Internacional, por ejemplo, deja claramente la separación entre ambos. Aquí veríamos lo mismo. A pesar de que haya una importancia formativa en las discusiones y en las lecturas que lleva a cabo de este grupo, no es que los esté siguiendo, pero sí reconoce tal vez la importancia que para él significan. Y lo mismo quisiera decir de la importancia que Marx ve en este momento. En notas biográficas posteriores, por ejemplo, en la biografía que Mehring hace de Marx, Franz Mehring, que era además amigo de Marx y de Engels, crítico literario, que escribió un libro acerca de Hölderlin, que le gustó mucho a Marx, y por eso Marx decidió dejarle a Mehring su archivo de literario.
su archivo de papeles y encargarle la tarea titánica de escribir una biografía suya, que Mering dijo así de, bueno, pues sí lo hago, pero ¿por qué yo, no? Y un poco tal vez habrá sido que Mering era además una persona sensible literariamente, y la biografía que escribe de Marx tiene una cierta riqueza literaria muy interesante. Mering menciona en esa biografía que Marx consideraba su primer momento de definición política e ideológica de importancia. Si bien ya había, a su juicio, saldado cuentas con el maestro, con Hegel, en su famosa crítica de la filosofía del derecho, que no llega a publicar completa, pero sí publica una introducción en los anales franco-alemanes, me parece, o en la Gaceta Renana, no recuerdo cuál de los dos. Marx sentía que respecto a Hegel ya había llevado a cabo su saldado sus cuentas. A pesar de que obviamente la relación entre Marx y Hegel es compleja y se va a extender por el resto de su producción teórica, y tenemos que reconocer también que si de alguien bebe Marx es de Hegel, su primer punto de definición política lo encuentra Mering en este momento con la Sagrada Familia y la ideología alemana. El momento donde dice es necesario hacer un quiebre. Y así como lo hizo en este momento, lo hará después con Proudhon. En notas biográficas de Marx, que Marx mismo escribe en correspondencia, por ejemplo, hacia un grupo de obreros en Estados Unidos que le piden más información sobre dónde poder encontrar su obra, le escriben una carta muy interesante donde dice, señor Marx, nos gustó mucho El Capital, lo estamos leyendo, está bien interesante, pero queríamos saber, porque está muy difícil su libro, dónde podemos encontrar más de sus ideas, ¿no? Y Marx dice, bueno, la verdad es que mis ideas son difíciles de encontrar porque todas ellas están publicadas en revistas de habla alemana de muy poca circulación que ustedes no van a poder encontrar, pero tengo estos libros, ¿no? Uno de ellos es la filosofía de la miseria de la filosofía. Y dice Marx en esa carta, Miseria de la filosofía representa un punto crítico con Proudhon porque yo sentía que en ese momento era necesario hacer un corte, era necesario distanciarme del proudhonianismo. Y según Mering, el mismo sentimiento lo podemos encontrar aquí respecto de los Bauers. Era necesario en mente de Marx distanciarse de estos pensadores porque, como bien nos ha señalado Yankel, las diferencias irreconciliables en la aproximación a la crítica llevaban a Marx a empezar a definirse en una dirección muy diferente a la que tomarán estos pensadores. Pero bueno, yo creo que hasta ahí lo puedo dejar, y creo que ya empezamos a ver un poco de el estilo, la intención y el trasfondo de esta discusión, ¿no? Espero que les haya gustado esta introducción, contexto del libro que empezaremos a leer. Vamos a empezar, déjame revisar para no equivocarme. Creo que el capítulo 4 ya es de Marx, ¿no? Entonces, creo. Los primeros 3 capítulos, la introducción, y los primeros 3 capítulos de la Sagrada Familia serán los que revisaremos la siguiente sesión. Son muy cortitos, espero que les interese. Les vamos a dejar la liga, insisto, abajo para que puedan inscribirse. De todas formas, en redes y demás vamos a mandar información para que nos acompañen. Bueno, esperamos que les haya gustado esta sesión, esperemos que nos acompañen en las siguientes. Y bueno, yo con eso me despido, Pablo. Y pues también muchísimas gracias, me sumo a las gratitudes de que se vengan aquí ustedes a tomar el tiempo de escucharnos, de conversar con nosotros, y si se unen a la discusión metiéndose al curso, también se los agradecemos muchísimo. La verdad es que hacer ese tipo de dinámicas ya en formato de curso con la gente presente, que tengan la oportunidad también de verter sus opiniones y sus consideraciones respecto a los textos que leamos, nos parece importante y también nos emociona bastante. Entonces, por favor, si tienen la intención, únanse, son bienvenidos siempre.
Y como siempre también no irnos sin recordarles que den like a este video, dejen comentarios de cualquier cosa que ustedes tengan en mente, lo compartan en sus redes sociales y sigan a Parelio Podcast, ya sea aquí, más bien aquí en Facebook, Instagram y YouTube. y en YouTube. Sí. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Yankel, por coordinar la sesión de hoy. Gracias a todos A ti, por Pablo, por escucharnos. tu comentario extenso, también estuvo bueno. Me gustó mucho. Muchas gracias. Sale, pues. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima sesión. Las sesiones van a ser cada lunes. Creo que lo dije al inicio, pero lo digo por si las dudas. Bueno, nos vemos. Bye. Hasta luego.